en mi corazón tengo algunas sombras de tristeza porque es el primer día de las madres y mi madre. Y eso es triste, pero nos conforta que hace 3 meses, 2 meses y pico que partió, pero ella era una mujer cristiana. Ya ella venció y todavía uno está aquí peleando con uno mismo. Vamos a 2 Timoteo 1 del 1 al 5. Cuando lo tengan, dígame amén, por favor. Y así dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, edifícanos en esta mañana. Trae consuelo, fortaleza. Tráenos tu palabra bajo la unción de tu Espíritu y aplícala en cada corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La historia de Pablo y Timoteo es una preciosa historia acerca de un padre y un hijo en la fe. Conocemos la historia de Pablo. Pablo escribió cerca de la mitad del Nuevo Testamento. Pero cuando él escribe esta carta, él estaba languideciendo en una prisión romana, tratado como un peligroso criminal al momento de escribir esta carta. 5 o 6 años antes, él también había estado preso en Roma, pero esa vez fue prisión domiciliaria, por lo menos él tenía ciertas comodidades. Pero en este momento de él escribir 2 Timoteo, él estaba preso en la cárcel mamertina. Era una especie de hoyo profundo en la tierra, de unos 30 pies de diámetro, con un agujero en la parte superior. De hecho, se comunicaba con el drenaje de la ciudad de Roma. Usted se cuenta lo limpio que era aquello. Muchos presos morían ahogados cuando el drenaje de la ciudad era muy abundante. Ese lugar era la cárcel de máxima seguridad en Roma en la época del apóstol Pablo. Él sabía que se acercaba el final de su vida. Lo sabía. En el capítulo 4, versículo 6, él le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En una demostración muy pública de odio por el Cristo que Pablo predicaba y por el evangelio que él predicaba, a él no lo dejaron ahogar en las aguas residuales de Roma. Un día lo sacaron, lo pusieron encima de un bloque de madera y con una hacha separaron su cabeza de su cuerpo. Ellos dijeron públicamente, no toleraremos la enseñanza de Jesucristo ni a nadie que lo represente. Ahora, no fue la primera vez que estuvo en prisión. Él estuvo en prisión en Jerusalén,
en Cesarea, en Filipos y en Roma antes de esta vez. Pablo, como dice el dicho, cuando no estaba preso, lo estaban buscando. De hecho, alguien dijo que cuando Pablo, esto es una anécdota, cuando Pablo iba a visitar una ciudad, su pregunta era, ¿cómo son las cárceles de esa ciudad? Qué diferente a los superapóstoles de hoy. Ellos preguntan, ¿cómo son los hoteles 5 estrellas de la ciudad? ¿Qué tipo de limusina me va a transportar? ¿Cuál va a ser mi pago? Qué diferencia, ¿verdad? Yo creo en los apóstoles, yo creo que hay apóstoles, pero todos están en la Biblia. Todos están ahí. De hecho, cuando él estuvo en prisión la primera vez en Roma, él escribió la carta a Efesios, Filipenses, Colosenses y la pequeñita carta a su amigo Filemón. Fue un tiempo muy productivo. De hecho, él dice en la carta de Filipenses al final que los de la casa de César los saludan, queriendo decir que él se había ganado para Cristo aún la gente cercana al emperador. Ese era el apóstol Pablo. Él no se avergonzaba del evangelio. Ahora, Pablo escribe 2 Timoteo como un testamento espiritual. Él estaba a punto de pasarle la antorcha a su amado hijo en la fe, Timoteo. Pablo tenía sus 67, 68 años. Timoteo tenía algunos 36. Podría ser su padre biológico también, pero él era su padre espiritual. Timoteo era un joven pastor en una iglesia muy problemática en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una de las ciudades más donde la idolatría más florecía en la época. ¿Se recuerdan, si han leído la carta de Éfeso, que la frase común en esa ciudad era grande es Diana de los Efesios? Había un templo dedicado a la diosa Diana, que aquello parecía una de las 7 maravillas del mundo. Había un comercio muy productivo dedicado a la fabricación de estatuillas de Diana. Y ahí estaba pastoreando el joven Timoteo. Pero si vemos la carta completa de 2 Timoteo, nos damos cuenta de que pareciera que Timoteo estaba sucumbiendo, estaba como en caída. Parecía que él estaba atemorizado. Él tenía una timidez que lo tenía frenado. Porque los líderes de esa iglesia, que no fue una iglesia que Timoteo fundó, era una iglesia ya establecida, estaban enseñando mitos, genealogías interminables. Dice Pablo, habían discusiones inútiles, contiendas de palabra, vana palabrería, palabrerías vacías y profanas. Así que es en ese contexto en que Pablo les ruega a Timoteo que vaya pronto a verle. Él tenía deseo de volver a ver a su hijo para instruirlo y para afinarlo, para aconsejarlo como ministro, cómo debía comportarse como ministro. Pero Pablo le escribe a Timoteo como un padre a un hijo que ama entrañablemente. Por eso quise traer esta enseñanza hoy día de las madres, porque todos de una manera u otra somos padres o madres. En el contexto de la iglesia, todos tenemos un Timoteo o una Timotea. Y si usted no la tiene, es tiempo de que usted se busque una y comience a mentorear a alguien. Los maduros, los que ya han crecido un poco, entonces comienzan a
mentorear, a ayudar en la madurez y el crecimiento a otros. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Así que vamos a ver este texto bajo 5 principios para cómo ayudar a nuestros hijos espirituales o biológicos a crecer. De hecho, el tema es ayudando a nuestros hijos. Vamos a hablar de autoridad, vamos a hablar de la preocupación genuina de un padre o una madre, del amor sincero, de la intercesión y del buen testimonio. Y el versículo 1, Pablo comienza saludando. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿A quién? A Timoteo, amado hijo. El nombre Pablo significa pequeño. Ya qué ironía. El gran arquitecto de la teología del Nuevo Testamento, de la teología de la iglesia, Pablo, pequeño. Y él le recuerda a su hijo, note esto, él le habla como un hijo, pero él le recuerda, yo soy apóstol de Jesucristo. Él no le dice, ¿qué es lo que es, mi hijo? ¿Cómo tú estás? No. Mi pana, no. Le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no porque me instaló el concilio, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios le dice, yo soy apóstol, pero es por la voluntad de Dios. Y aquí hay un principio claro, la intimidad no excluye la autoridad. La relación de amor que tienen los padres sobre los hijos no excluye la autoridad de los padres sobre los hijos. ¿Se imagina usted que usted tenga una empresa y usted comience a tratar a todos los empleados como amigos? Eso no va para ningún lado. Tiene que haber límites de autoridad. Eso no funciona así. Yo le digo a mis hijos, yo no soy su amigo, yo soy su papá. Usted no puede rebajar su autoridad al punto de decir, ellos son mis amiguitos. No, los amigos son cómplices. Los padres no son cómplices. Los padres están ahí como la autoridad puesta por Dios para dirigir a sus hijos en el camino del Señor. Para eso estamos. Para estorbar el pecado de ellos, así como debemos luchar contra el nuestro. Porque ellos están hechos del mismo material malo que nosotros. Tanto ellos como nosotros necesitan la autoridad de un padre y de una madre. Él le recuerda a Timoteo que él es enviado de Jesucristo y que él habla en nombre de Jesucristo. Él no le habla como su amigo querido, sino como un embajador divinamente asignado por Dios para dirigirlo en la fe. Yo no me puedo parar aquí como tratando de ser amistoso. Yo tengo que predicar la palabra fielmente. ¿Sabe por qué? Porque dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, creo que por ahí por el 17, que el pastor va a dar cuentas. Que vamos a dar cuenta de la palabra predicada. Vamos a dar cuentas un día. Todos vamos a dar cuenta, pero el pastor va a dar cuenta de cómo alimentó el redil del Señor. Esto es algo extremadamente serio. Y los padres van a dar cuenta de cómo criaron sus hijos. Así que tratar de ser amistoso cuando el deber es mostrar autoridad es rebajar nuestro mandato. Nuestro mandato es instruirlos, amonestarlos, guiarlos en el camino del Señor. Es con una mano mostramos amor y con la otra mostramos autoridad. No es que en las dos usted tenga la vara de la autoridad, ¿verdad, hermano? No, tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. Si no hay ese balance, entonces vamos a violar un principio bíblico. Y es el de no airarlos, de no llevarlos a que se
se llenen de ira contra uno. Tiene que haber balance. Ahora vemos, número 2, que Pablo tenía una preocupación genuina por su hijo. Versículo 2, parte B. Mire lo que le desea Pablo a Timoteo: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Gracia, misericordia, paz. Mire, si usted entiende esas 3 palabras en esta mañana, si usted la entiende, usted no necesita más nada. Usted no necesita orar por más nada por sus hijos. Gracia, misericordia y paz. Él está interesado en que su hijo amado Timoteo disfrute de la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo. Gracia es favor inmerecido. Favor inmerecido de aquellos que merecen todo lo contrario. Misericordia, recuerde, la palabra misericordia tiene que ver con la palabra miseria. Hay gente que clama por misericordia y no sabe lo que está pidiendo. Cuando usted clama por misericordia, usted le está diciendo al Señor literalmente: yo soy un miserable que clamo a ti por ayuda. Yo necesito tu ayuda. Estoy en miseria, estoy en bancarrota espiritual. Misericordia es la bendición inexplicable de haber sido librados de la condenación, de haber sido librado de las consecuencias eternas del pecado y de la esclavitud del pecado. La miseria. Porque dice Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es misericordia. Es haber sido librado, número 1, del reinado del pecado. Ya el pecado no reina en los cristianos. Si usted es cristiano, el pecado no es su jefe. De vez en cuando vamos a pecar, claro que sí. Pero eso no va a ser nuestro modus vivendi, nuestro estilo de vida no va a ser el pecado. Y número 3, paz. Él le desea a Timoteo gracia, misericordia y paz. Paz en su mente, paz en su corazón. Tenemos paz con Dios y podemos disfrutar la paz de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo. Así que necesitamos gracia para cubrir el pecado, misericordia para rechazar el pecado y paz que gobierne nuestras vidas. Que la paz de Dios gobierne tu corazón en Cristo Jesús, dice Pablo en otra de sus cartas. ¿Qué más le podemos desear a un hijo? ¿Qué más? Que tenga gracia, misericordia y paz. ¿Sabe? Hay padres que desean que sus hijos tengan dinero o que se casen con alguien de dinero. Oh, eso es tremendamente diabólico. O sea, un cristiano que ora así, yo no sé si llamarlo cristiano. Que la mente solo esté en el dinero. Y, que mi hija se case con alguien de dinero. Nuestra oración debe ser: Señor, ponle en el camino gente temerosa de Dios. Ponle un buen hombre, un hombre de Dios, un hombre que teme a Dios. Porque déjeme decirle algo: un hombre que teme a Dios trabaja. Es un hombre. Un hombre que teme a Dios no va a dejar que la mujer lo mantenga. No. Un hombre temeroso de Dios no va a maltratar a la mujer. Un hombre temeroso de Dios no va a andar mirando otras. Un hombre de Dios, teme a Dios. ¿Qué más le podemos desear a nuestros hijos? Oh, pon en el camino a la gente correcta. Quítale las dalilas y los dalilos de su camino. Quita de su camino las compañías tóxicas, la gente dañina, malvada. Mira lo que le dice en el versículo 8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Él no le dice, Timoteo, yo deseo que tú tengas un templo grande, que construyas un templo parecido al templo de Diana, con 6,000 asientos, con el mejor equipo de sonido y el coro más hermoso de toda Asia. Yo te deseo que tu templo tenga la mejor tecnología de sonido y que tenga el parqueo más hermoso y la jardinería más hermosa. No. Él le dice, participa de las aflicciones del evangelio. No te avergüences de Cristo. Predica la palabra. Eso es lo que él le desea a su hijo. Y te dirá, ¿qué le pasa a Pablo? ¿Participa de las aflicciones? ¿No sería mejor decirle, mi hijo, yo deseo que seas próspero, que te vaya bien, que puedas cambiar tu carro todos los años y que la mejor casa sea la tuya en Éfeso, porque tú eres el hombre de Dios en Éfeso? Aleluya. No. Él le dice, así como yo, que estoy aquí en este hoyo, esperando que me despeguen la cabeza, sígueme los pasos, Timoteo. Sígueme los pasos. Ahora, Pablo también le muestra amor sincero a su hijo. Él dice en el versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. En el 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Oiga, Pablo estaba en un oscuro, húmedo, peligroso, sucio, apestoso, hediondo pozo, rodeado de los criminales más malos. Él estaba ahí, pero él daba gracias a Dios por su hijo Timoteo. La labor de padre y de madre es una labor terrible. Porque no importa en la situación que estemos, amamos a nosotros. Pablo no estaba lamentándose. Él no estaba en una posición de decir, ay, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Qué situación más difícil. El Señor me llamó como apóstol y mira dónde estoy, rodeado de la gente más mala. Él no estaba amargado. Él no estaba lleno de resentimiento. Él no estaba rabioso al ver que todo el que le rodeaba era un criminal. ¿Sabe? Gente que se queja hasta porque todos sus compañeros son impíos en el trabajo. ¡Qué bueno! Tú eres la luz. Tú estás llamado a hacer luz en las tinieblas. Eso no es el llamado, ese es el llamado. Él sabía que lo iban a sacar de ahí para ejecutarlo, pero él estaba agradecido. Agradecido de su hijo, de lo que él había plantado en su hijo. Y vuelvo y digo, esto puede ser un hijo espiritual. Puede ser alguien que usted esté comenzando a predicarle el evangelio. Ese es el trabajo de cada creyente. De cada creyente. Ahora entendamos que entre la madre y los hijos hay un vínculo tan poderoso. Yo lo había leído y lo había estudiado, pero yo lo entendí realmente un par de meses atrás. Ahí yo lo entendí. Es un vínculo biológico, es un vínculo un estudio de la Universidad de Stanford en el 2016, donde decía que la voz de la madre es la fuente de sonido que les enseña a los niños pequeños todo el mundo socioemocional.
la voz de la madre, que le enseñe el desarrollo del lenguaje. Y él dice que los bebés en el útero pueden reconocer la voz de su madre antes de nacer. Reconocen la voz de su madre. No reconocen ninguna otra, la de su madre. Pablo aquí le dice, versículo 4, que él está deseando ver a su hijo. Al acordarme de tus lágrimas. ¿De cuáles lágrimas? Bueno, Pablo pasó por Éfeso. Todo indica que Pablo lo corrigió bien duro, pero también le dijo que tal vez no volvería a verlo. Porque él sabía que iba a Roma a que lo mataran. Él lo sabía. Y él dice, deseo verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Y eso nos lleva al punto 4, la oración, la intercesión. Versículo 3, parte B, dice de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pareciera como que Pablo comete un error gramatical aquí, porque repite lo mismo. Él dice sin cesar y luego dice noche y día. Pero no, Pablo está siendo enfático. Él dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, me acuerdo de ti noche y día. Si hay una oración por un hijo, que Dios oye la oración de una madre y de un padre. Y es una aventura hermosa. Es una aventura hermosa. Ver a Dios contestando oraciones en la vida de los hijos. Es una aventura hermosa. Viendo a Dios quitando basura del medio, viendo a Dios limpiando, viendo a Dios trabajando en la vida de los hijos de una manera misteriosa. Y eso es glorioso, eso a mí me emociona. Yo recuerdo orar por mí desde chiquito, Señor, ponle personas correctas en el camino. Ponle personas correctas en el camino. Inclina su corazón hacia lo bueno. Tráelo al arrepentimiento. Arrástralos a Cristo. Y es glorioso ver la mano de Dios obrando, guardándolo. Conozco una sierva de Dios en Santo Domingo. Su testimonio a mí me fortalece. Ella tiene un hijo preso. Buen muchacho, pero las malas compañías siempre llevan a la gente a malas cosas. Dice Pablo, las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Y ella es una sierva de Dios. Ella me dice, mi oración es, Señor, sácalo, pero sácalo convertido a Cristo. No quiero que te apures en sacarlo, quiero que lo conviertas. Quiero que lo traigas a Cristo. Y ella ama con locura a ese hijo. ¿No? Es una oración que Dios escucha. Es una oración que glorifica a Dios. Ella no está buscando el deseo egoísta de simplemente tener a su hijo al lado. No, ella quiere su hijo para Cristo. Ella no quiere que tenga dinero y fama, sino que disfrute de las promesas eternas que solo tendrán aquellos y aquellas que vengan a Cristo. Un pensador americano escribió una historia. Él dijo, conozco a un joven cuyo padre murió cuando el muchacho era solamente un niño, y quien por esto fue educado por su madre. Hablando conmigo un día, dijo este escritor, me decía, una vez fui muy malo. Cuando mi madre me llamó para castigarme, lo cual pasaba frecuentemente, y yo temía que ella me iba a pegar,
¿Se recuerdan esas chancletas samurái? Uf, que dejaban los cuadritos marcados. Yeah. De hecho, hay un predicador dominicano que dijo que Dios le puso esta parte más abultada a los niños para que aguanten la samurái. Sí, para eso fue, no fue para lucírsela, fue para que aguanten. Y dice este escritor, una vez fui muy malo, cuando mi madre me llamó para castigarme, yo temía que me iba a pegar. Cayendo a mi lado sobre sus rodillas, empezó a orar por mí entre amargos sollozos, suplicando a Dios por su querido hijo. Y cuenta ese muchacho ya adulto, yo no pude soportar eso y empecé a gritar, madre, madre, mejor pégame. Pégame mucho, pero no ores así por mí, no puedo sufrir tanto. Y al fin el joven me dijo, cuenta este hombre, sus palabras llenas de amor y sus oraciones me hacían sufrir más que todos sus castigos corporales. Así me obligaba mi buena madre a seguir por el buen camino. Su oración estaba tan cargada del amor a Cristo y del amor a su hijo, que él prefería un chancletazo que una oración. Él no podía soportar la oración de su madre hasta que él creció y vino a Cristo. Hermanos, que así sea nuestra oración. Que nuestra oración no sea, oh Señor, dale un buen trabajo. Todo eso es bueno. Pero esa no debe ser, hermano, esa no puede ser. Esa no puede ser tu principal motivación al orar por tus hijos. Es que vale que alcancen el mundo. Que al fin pierdan su alma. Es que vale que anden con la mejor ropa, los mejores zapatos, el mejor carro. Y que su vida sea un altar al egoísmo y al deleite desordenado. ¿De qué sirve eso? Eso es un desperdicio de vida. Y número 5, testimonio, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo les recuerda a Timoteo de dónde viene su fe. Pablo le había predicado a Loida y a Eunice. Pablo se había ganado para Cristo esas dos mujeres. Luego ellas dos trajeron a su hijo a la fe. En otras palabras, Pablo era el padre espiritual, podríamos decir, el padre en la fe de Timoteo. Y él le dice, recuerda la fe de tu madre y de tu abuela. Recuerda. Yo le voy a decir algo. Para mí siempre ha sido como un jalón de oreja invisible recordarme de la fe de mi papá. Para mí sí. Yo recuerdo la fe de mi papá, yo recuerdo la seriedad de mi papá. Y para mí eso como que me jala, yo lo siento el jalón de oreja de él. En manera, vamos a decir, no es que lo siento, pero usted me entiende. Todavía su corrección, yo la llevo en mi mente. Porque vi su caminar. Y el de mi mamá. Qué bueno. Que el Señor nos ayude como padre a poder dejar un legado. Un legado de fe. Y él le dice que la fe de Loida y de Eunice no era fingida. No era una fe del domingo en el culto. La palabra no fingida aquí significa no hipócrita. Allá en Hechos 13, capítulos 13 y 14, vemos como Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero se ganan a Loida y a Eunice. El papá de Timoteo era griego, por eso él no había sido circuncidado, él había sido criado
en una familia mixta que no seguía fielmente los ritos judíos. Y en el segundo viaje misionero, este jovencito llamado Timoteo se encontró con Pablo. Hechos 16, del 1 al 3 dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Este jovencito comenzó a viajar con Pablo después de haberse convertido. Comenzó a ver la forma de caminar Pablo. Era su padre en la fe. Era su padre en la fe. ¿Qué pasó con Timoteo después de la muerte de Pablo? ¿Recuerdan cuando leí el versículo 8 de 2 Timoteo 1 que le dice: participa de las aflicciones por el poder del evangelio? Participa de las aflicciones. Bueno, Hebreos 13:23 nos habla por última vez de Timoteo. Y dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a ver. Después que Pablo fue ejecutado, Timoteo siguió el consejo y ya usted sabe qué pasó. Cayó preso. Siguió el testimonio de su padre. Claro, ningún padre, ninguna madre quiere que sus hijos se enderecen después que uno muere. No quiere verlo. ¿Verdad que sí? Uno quiere verlo, uno quiere ver sus hijos creciendo en el Señor. Uno quiere ver una transformación de vida. Uno quiere ver, ¿verdad? Que hay pasión por Cristo en sus hijos. Pero no siempre pasa así. Nuestras oraciones nunca quedan en el vacío, hermano. Nunca. Nunca. Y con esto termino. ¿Qué podemos hacer por nuestros hijos? Bueno, usted sabe, cuando están chiquitos eso no hay que decirlo. Hay que proveerle de todo. Pero estoy hablando ya de hijos ya con capacidad para andar la vida. Estoy hablando de hijos espirituales. Estoy hablando de gente que van a seguir nuestros pasos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, solo hay dos cosas que podemos hacer: interceder por ellos. Padre o madre que está aquí, no salga de su casa sin orar por sus hijos. Cada día es más urgente orar. Orar por uno mismo y orar por los hijos. Y usted dirá: bueno, estamos en América, aquí la cosa es más segura. Que en países como los nuestros, yo no sé en la mayoría, pero yo sé de Santo Domingo. Si usted no quisiera que su hijo salga al frente de la casa, porque en el frente de la casa le arrebatan el celular o lo matan. En el frente. No estoy exagerando. Y yo sé que eso pasa en Honduras. Yo sé que pasa en zonas de Colombia. En México ni se diga. Puerto Rico es un poco más bienaventurado por pertenecer a Estados Unidos. Pero es terrible. Yo recuerdo cuando
segundo hijo comenzó a trabajar de noche. Aquí. Yo soy muy dormilón. Yo a las 9 de la noche generalmente ya estoy durmiendo, porque me levanto de madrugada a trabajar. Pero él llegaba a las 12, 12:30. Y de manera, yo diría sobrenatural, a las 12 yo despertaba. Yo oraba por él, pero a las 12 yo despertaba y yo esperaba. Eso pasó por varios meses. Esperaba que él llegara. Y Señor, cámbiale el trabajo, cámbiale el turno, hasta que el Señor le cambie el turno. Nosotros no podemos estar donde ellos están. Ya han crecido. Y si han crecido, ya no le podemos dar un golpe tampoco, ¿verdad que no? Pues, yo le aviso en unos años. Ya han crecido, ya tienen más fuerza que uno. Imagínense, sí, porque uno tiene que mirarlo así para arriba. Pero la oración sin cesar, la oración día y noche, va a tocar las puertas del trono de la gracia. Y Dios escucha esa oración. Porque Dios te va a pedir cuenta por esos hijos. Hay gente que toma eso como muy alegre. No, es una responsabilidad enorme. Dios nos va a pedir cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Orar. Interceder por ellos en cada situación. Cada día, cada noche. Número 2, con la ayuda del Espíritu Santo, dar buen testimonio. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo, porque somos tan débiles e imperfectos. Que, wow. A veces son ellos que nos corrigen a nosotros. Y tenemos que bajar la cabeza y decir, tienes razón. Y porque así somos. Así somos de débiles. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. Y de todo corazón le buscamos. Amén. Vamos a estar de pie, por favor. Gloria a Jesús.